Y buenas tardes, ya tengo audio en mi micrófono. Es Perfecto. un placer estar con ustedes. Esperamos ahorita que el arquitecto Armando pueda también comunicarse por ya micrófono para que nos dé la introducción a nuestro tema. Armando, ¿recibiste ya mensaje de habilitación en tu micrófono o aún no? Aún no. Si nos apoyan, por favor. Con Armando Borges, el compañero arquitecto. En caso de que haya alguna falla técnica, ¿podemos iniciar, Chuy? Me parece que sí. Para ser breves. Sí. Voy a compartir pantalla con... Nada más quisiera confirmar si realmente no va a ser posible que Armando pueda participar. Ojalá nos pudieran ayudar con eso. Y también con compartir pantalla. Están bien, exacto. ¿Me pueden confirmar, por favor? No la escuchan. No me escucho yo tampoco, ni Gerardo. Sí, tú sí. Ok. Yo sí te escucho muy bien, Jesús. Bien, bueno, vamos a tener que comenzar sin la parte histórica y de introducción que el Armando había preparado. Entonces vamos de lleno. Bien, me parece que ya estoy presentando pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Me pueden confirmar si estoy compartiendo pantalla ya la presentación? Sí, perfecto. Sí, Jesús, ya estás compartiendo la pantalla. Bueno, pues agradezco mucho la invitación. Es una lástima que por estas cuestiones técnicas no se pueda realizar completa la presentación. No quisiera tomar la parte del compañero Armando porque realmente él fue el que la preparó y la iba a compartir. Entonces, vamos a partir en la parte siguiente de la introducción de Armando y aprovecho para presentar a la empresa Superflux. Nuestro lema es flujo continuo siempre, es a lo que nos dedicamos y como dijo la arquitecta, Gerardo, mi compañero y amigo, nuestro socio, es el inventor de este modelo que se va a encargar él de compartir con ustedes cuáles son sus principios fundamentales, porque con base en este modelo es como Superflux plantea el diseño de proyectos de ciclovías, debido a que las causas fundamentales de conflicto vial identificadas por Gerardo en fenómenos automotrices aplica también para cualquier tipo de flujo, sea automotriz, sea ciclístico, sea en cualquier otro tipo de vehículo autopropulsado o de combustión, o sea, para gente que va a pie. Los principios acaban siendo los mismos, especialmente en flujos ya de consideración. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de Superflux? Generar más movilidad, más movimiento y con un menor tiempo de traslado. Y para eso promovemos el concepto de flujo continuo 100% real,
no flujo continuo generado con semáforos, porque eso realmente es un flujo discontinuo. Entonces, bueno, Gerardo es quien va a dar inicio a esta charla, debido a que gracias al flujo continuo es como podemos eliminar los conflictos viales. Y bueno, él nos va a explicar cuáles son las causas de conflicto vial que identificó a lo largo de más de 8 años de estudios, observaciones, experimentaciones y diseño. Así que te agradezco mucho, Gerardo, que nos platiques los pormenores. Muchas gracias, Jesús. Empezaremos con uno de los principios fundamentales de donde se deriva todo este estudio, todos estos análisis, todas estas mediciones, cronometrajes, videos, etcétera. Después de años de observación, encontramos múltiples factores que influyen en los conflictos viales. Como explicaba nuestro compañero Jesús Alderete, los conflictos viales pueden ser con automóviles, con autobuses, con ciclistas, etcétera, casi todos los vehículos. Y el problema principal de los muchos factores que hay, el principal es el cruce en el mismo nivel. Cuando en una obra, cuando en el diseño de una obra está permitido que los vehículos crucen en un mismo punto, en el mismo nivel, puede generarse un conflicto grave. Este para nosotros es el primer factor y el más importante. Si queremos hacer un diseño eficiente con flujo continuo, deberemos evitar diseñar con cruces en el mismo nivel. El segundo factor es la diferencial de velocidad. La diferencial de velocidad generalmente provoca que de una vía van circulando los vehículos a una velocidad alta, y para integrar otro vehículo en esa misma vía que trae una velocidad baja, empieza a ser un conflicto. Ese es el segundo factor, la diferencial de velocidad. En el diseño de la obra, el diseño, la realidad, debemos procurar que el diferencial de velocidad sea el mínimo tendiendo a 0. El tercer factor es el cambio aleatorio de carril. Este es un fenómeno que aplica muy principalmente a los automóviles, a los vehículos motorizados, pero que también afecta a cualquier otro vehículo, ya sean motocicletas o lo que sea. El cambio aleatorio es cuando un vehículo, sin previo aviso, de pronto se cambia del carril en el que iba circulando y se mete en la circulación de los otros vehículos. Aquí en la imagen que ustedes están viendo en pantalla podrán observar cómo todos los vehículos traen prendidos los stops, los frenos. Es decir, cuando hay un vehículo que realiza un cambio aleatorio de carril, genera un frenado en los autos posteriores, y ese frenado, como efecto dominó, se va hacia atrás, a veces kilómetros, es enfrenada. Estos tres son los principales factores que influyen en el conflicto vial derivado del diseño de la vialidad. Por supuesto, existen muchos otros factores y cada uno de ellos también es importante tomarlo en cuenta. Pero la mayoría de los otros factores ya están tomados en cuenta. Estos tres factores son los que por alguna razón pocas veces se toman en cuenta para el diseño de una vialidad. En el caso específico de la ciclovía, dado que estas causas están presentes en todo tipo de movilidad, también es importante que el cruce de las ciclovías evite estos tres factores, el cruce a nivel, la diferencial de velocidades y el cambio aleatorio. Estas serían las principales causas. Muy bien, de aquí derivaríamos hacia que la ciclovía, de acuerdo a una gráfica de una fuente internacional de la Energy Agency,
en 2020, se ve cómo en esta gráfica el área referente a vehículos motorizados tiende, bueno, de acuerdo a este estudio, tiende a desaparecer o a disminuir hacia el año 2070. Obviamente estamos en el 21, pero aquí empieza un declive porque, como ustedes están enterados, los principales fabricantes de automóviles del mundo están pretendiendo establecer una tendencia de cambio hacia otro tipo de movilidad. Bien, pues aquí es en donde entraría como una de las alternativas el diseño y la construcción de nuevas ciclovías. Pero estas nuevas ciclovías deben invitar al usuario a bajarse del automóvil y trasladarse en una bicicleta como su medio de transporte regular, ¿verdad? Entonces, de ahí es de donde toma relevancia implementar las medidas básicas para que las ciclovías tengan el éxito que queremos. Aquí Entonces, vemos, por ejemplo, una ciclovía del lado derecho, pero realmente lo único que hicieron quienes diseñaron esta ciclovía es poner unos, vamos a llamarle topes, que como ustedes pueden ver, a veces no son del todo tan eficientes como pensaríamos y hasta causan algunos accidentes a los peatones al cruzar porque llevan la vista en los vehículos que van circulando y no se fijan en la parte de la ciclovía. bueno, este es un caso muy, muy sonado y memitizado en Puebla, pero la realidad es que en la mayoría de los casos tenemos conflictos, en la mayoría de los casos de ciclovías en el país, y me atrevo a decir que en el mundo, precisamente porque, como dice Gerardo, no están tomándose en cuenta estos tres causas de conflicto principales, y bueno, pues no tenemos los resultados que podríamos esperar. Aquí la idea es mejorar el diseño de las ciclovías, volcar inversión hacia soluciones realmente con una mejor calidad de diseño que sea más allá de lo cosmético, de simplemente pintar elementos de diseño y añadir elementos que, como dice Gerardo, pues llegan a ser pobres y a causar más conflicto del que pudiéramos esperar. Como decía, en muchos casos son soluciones meramente cosméticas. Vamos a ver más adelante cómo pues influyen en el grado de seguridad de la ciclovía, el partir de soluciones meramente cosméticas, de hacer pintados, a la inclusión de barreras físicas, y barreras físicas pues más prominentes que estas que están causando el revuelo en Puebla. Esta es una ciclovía en San Luis Potosí, en una vialidad principal llamada Himno Nacional. Tiene 4.7 kilómetros de longitud y costó 8 millones de pesos. Y así como lo ven, o sea, parece meramente improvisada. En otro caso, en San Luis Potosí, en otra avenida también principal, llamada Venustiano Carranza, tenemos, perdón, ahí por el signo de pesos, tenemos una longitud de 1.5 kilómetros con un costo de cerca de 4 millones de pesos, debido a que está partiendo un poco más de lo cosmético hacia lo ya más, digamos que establecido y funcional. Tenemos casos que realmente nosotros apoyamos la solución, no esta solución en particular, pero sí el concepto de elevar la ciclovía, precisamente por el tema de eliminar el cruce en el mismo nivel. Este es un caso también en Puebla, tuvo un costo de 270 millones de dólares, tiene una extensión de unos 7 kilómetros. Entonces, bueno, con muchas fallas que se le pudieran
advertir, como el caso aquí que vemos claramente el ancho no es el adecuado. Creo que el problema principal de la ciclovía es su función, no digamos solamente temas de funcionalidad, sino su función como tal, que es meramente recreativa y por lo tanto al parecer no justifica la inversión. Pero bueno, es un buen intento a fin de cuentas. Debería de ser mejor aprovechado con un mejor propósito. Tenemos también el proyecto en Ciudad de México, que va a constar de 7 kilómetros. Aquí me parece que el propósito es mejor, con una inversión de 371 millones de pesos. La diferencia de inversiones de 8 millones a 371, pues parece abismal. Sin embargo, pues hay que pensar en ese futuro distante y pues que realmente amerita si el propósito es justificable. En México, estas son las principales ciudades que han tornado su atención hacia el tendido de ciclovías. Y bueno, tenemos el Valle de México con un aplastante de 147 kilómetros tendidos. Ahí, bueno, tenemos, por ejemplo, Mérida, tenemos Aguascalientes y San Luis Potosí es el 10º lugar, no por las ciclovías que les mostré, sino por otra que está en carretera que se dirige hacia Zacatecas y tiene una extensión considerable. Es realmente lo que nos hace estar en este 10º lugar, y su propósito pues es más loable y por lo tanto es una mejor inversión, aunque realmente no es tan cuantiosa. En términos de seguridad, que este es el tema que más debería de preocuparnos, tenemos datos recabados por el INEGI que nos dicen, por ejemplo, que en 2019 la información sobre casos de seguridad o pérdidas desafortunadas de vida en términos de ciclismo es escasa y es ambivalente, es difícil saber con qué te puedes quedar. El INEGI afirma que en el 2019 hubo 133 decesos en accidentes relacionados con ciclismo. El sector salud afirma que hay 198 y algunas pues iniciativas públicas privadas, perdón, nos hablan de un número bastante mayor, de 450. Aquí el tema no es la diferencia, sino que desafortunadamente hay decesos y hay accidentes graves, y estos definitivamente tienen que ver con la no solución de la problemática mencionada por Gerardo. No se evitan cruces en el mismo nivel, que es en donde suceden los accidentes graves, las colisiones con autos, y bueno, no se solucionan temas de diferenciales de velocidad entre ciclistas. Hay colisiones entre ciclistas por su propio descuido o falta de educación vial, y pues también esto es causado por estos cambios aleatorios de carril que van circulando, y también hay casos de atropellamientos a gente que va caminando y es atropellada por ciclistas. Entonces, el tema de seguridad es un tema que debe de concernir en grado extremo, mucho mayor de lo que es en este momento. Y no es solamente un caso en México. Tenemos este actor, Kevin Clark, que fue muy famoso por una película ya viejita que se llama Escuela del Rock. Bueno, él recientemente falleció en un accidente ciclista en Estados Unidos. Entonces, no es un tema que solamente ataña el país. Aquí está lo que yo les decía, algunos diagramas explicativos sobre el grado de inseguridad que sufre el ciclista de acuerdo a la poca o mucha infraestructura de que se le provea. Por ejemplo, aquí no hay ninguna clase de consideración de ciclovía, entonces va a la brava entre el tráfico, cosa que pues lo pone en total desventaja por no tener ninguna protección corporal. Mejora un poco cuando la vialidad está en un solo sentido, no deja de ser bastante arriesgado. Esa es la razón por la que dice Gerardo, hay que generar infraestructura que invite al automovilista a dejar su vehículo como medio de transporte primario, porque si no, mientras no se solucione este tema, mientras no haya una solución a la alta percepción de riesgo, no vamos a lograr que la bicicleta se convierte en un medio de transporte y no deje de ser simplemente un medio
diversión, un medio de esparcimiento. Aquí hay una solución ya cosmética, un pequeño tramo considerado para bicicletas, pero bueno, que realmente pues se hace caso omiso porque no hay una barrera física que le impida a los vehículos pues violar este espacio destinado. Mientras más ancho sea y mientras mejor señalizado esté, la percepción de riesgo tiende a bajar. Aquí tenemos una mejor solución. Fíjense cómo ya estamos a 50-50. ¿Qué está pasando aquí? Aquí el riesgo ya no es para el ciclista, el riesgo es para el peatón, porque lo que le hacía el vehículo al ciclista, ahora el ciclista se lo va a hacer al peatón, porque no hay una separación adecuada de carriles. Si hay más espacio para que el ciclista pueda hacer uso de la vía y el peatón pueda hacer uso de la vía sin interferencia, pues se vuelve una vía más segura. A fin de cuentas no es lo ideal. En este caso, que hay un espacio más adecuado, se podría considerar, la verdad no a mi juicio, un espacio más seguro, cerca de un 70% de seguridad. Sin embargo, esta solución es mucho más acertada. Hay un nivel diferente al cual no tiene acceso el vehículo motorizado y hay una separación entre la vía del ciclista y la vía de la persona que va caminando. Entonces, aquí sí no hay interferencia. El problema aquí que no se ha resuelto es la intersección, porque al llegar a la intersección va a haber una interferencia entre las tres movilidades. Otro nivel aún más acertado es este, en el que hay espacio de estacionamiento, hay un carril destinado a estacionamiento, hay separación, no hay intromisión por parte de vehículos, hay espacios adecuados. Bueno, tenemos un 80% de sensación de seguridad. Aquí tenemos barreras físicas, o sea, con esta, la persona que va cuidándose del tráfico, que se cae en Puebla, aquí ya sería bastante, tendría que tener un grado de visión bastante cerrado o una visión bastante dañada como para no ver las barreras físicas aquí. Esta es una parte que, si bien se ve improvisado, pues adquiere cierta funcionalidad mayor que hace que valga la pena el tipo de separación física que está a un nivel que no permite la posibilidad de tropiezos. Y no permite la posibilidad de que el automovilista no la perciba, y obviamente por evitar daños en su vehículo no va a trascender la barrera y del espacio destinado al ciclista. Aquí tenemos barreras físicas más moderadas, a lo mejor no son tan intrusivas, dan un mejor paisaje y una misma funcionalidad. Aquí tenemos nuevamente alternativas. Vamos a ver aquí que el tema del diseño de la ciclovía, no hay una fórmula determinada, sino más bien cada proyecto va a ser un traje hecho a la medida, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al trazo que ya existe en la ciudad, etcétera. Obviamente, si estamos partiendo de cero, si estamos urbanizando un nuevo espacio, pues se pueden hacer maravillas, pero normalmente uno tiene que trabajar con las cartas que ya le tocaron en la repartición. Obviamente, espacios destinados solamente a circulación de ciclística y que esté restringido a la circulación vehicular, pues adquiere mayor grado de seguridad. También podemos ver que la inclusión, por ejemplo aquí, la diferencia entre una lámina a otra es la inclusión de mobiliario urbano. Esto también nos permite hacer una separación más marcada de carriles, por lo tanto es más seguro para los peatones. Y pues bueno, llegamos a los niveles óptimos, y aquí está el que nosotros proponemos como el nivel de mayor funcionalidad, es el que no solamente separa carriles, sino separa niveles. Esta es una propuesta que hicimos para la ciudad de Abu Dhabi, para el departamento de transporte de la ciudad, en la que una intersección seriamente complicada en el tema vehicular,
bueno, decidimos hacer una propuesta ciclística, también ciclística recreativa, porque realmente en Emiratos Árabes el ciclismo no es considerado un medio de transporte. De hecho, ellos no ven el tema ni del peatón ni del ciclista como una problemática, no, sino simplemente dicen pues que compren un carro para que anden como toda la gente. ¿Por qué? Porque, como digo, son contextos diferentes, son trajes hechos a la medida. Entonces, en esta propuesta estamos vaciando la perspectiva de Superflux, la filosofía de diseño de Superflux, que es no solamente carriles aislados, sino niveles aislados que permitan la circulación y el cruce en niveles diferentes, con lo cual se evita el caos. Aquí no hay riesgo ni para el peatón, ni para el ciclista, ni para el vehículo motorizado. Entonces, las características de una ciclovía ideal sería una que tenga un nivel diferente al de las otras movilidades o de los otros medios de transporte, un mismo sentido en las intersecciones y que tenga funcionalidades de asistencia, como por ejemplo en el ascenso. Como vamos a depender de los espacios para las rampas de ascenso, va a haber algunas que no sean funcionales. Por ejemplo, también hemos obtenido comentarios de gente que dice, oye, sí está muy bonito Ámsterdam y todo, y las bicicletas, ¿verdad? Pero yo tengo 85 años, o sea, yo no estoy para subir una rampa. Entonces, pues bueno, la verdad es que el ascenso se necesita que sea asistido incluso para personas en la flor de la edad, ya no se diga en edades avanzadas. Y bueno, ¿cuál es la metodología a seguir para el desarrollo de un proyecto de ciclovía de acuerdo a la filosofía de Superflux? Pues bueno, determinar primero la necesidad. En este proyecto no había una necesidad de transporte, solamente recreativa, porque hay parques cercanos a las inmediaciones de esta intersección. Entonces, por eso la propuesta. Sin embargo, en ningún proyecto la ciclovía debe robar espacio a los peatones, como ya vimos en los diagramas anteriores, y si acaso debe de reclamarle espacio, cierto espacio a los vehículos, pero debe de dejar la cantidad adecuada de carriles, que también hay todo un tema por parte de Superflux con el exceso de carriles que realmente perjudican más de lo que se ayuda, de una forma contraria al pensamiento tradicional de la ingeniería vial, y tenemos manera de demostrarlo, tenemos estudios que lo demuestran. Y pues bueno, eso nos lleva a la conclusión de que si la planeación sobre la que uno está basando, o sea, si las condiciones urbanas del punto en donde se va a llevar a cabo el proyecto no fue correcto, pues entonces se tiene que trabajar con lo que se tiene, con lo que se puede, y muy posiblemente habrá que elevar para no correr el riesgo de tener atropellamientos o colisiones graves en los puntos de cruce. Posteriormente sería determinar cuál es el propósito. Evidentemente el más loable es aquella ciclovía que está destinada al transporte para el trabajo, para la subsistencia. El que incluiría servicios como este tipo, o gente que haga su propio trabajo o que se dirija a su lugar de trabajo. También en segunda instancia, aunque a lo mejor esto causaría una lógica de menor inversión de recursos, está la ciclovía de tipo recreativa. Obviamente también hay que fomentar el deporte, aunque esto es más bien impulsado por velódromos más que por ciclovías, pero bueno, habría que dar la oportunidad de que entrene a los que están interesados en deporte, pero ojo, porque aquí estaríamos, si destinamos una ciclovía a diferentes propósitos, transporte laboral y deporte, entonces estamos generando diferencial de velocidad. Vamos a tener gente que está entrenando que va a una velocidad diferente a la gente que está dirigiéndose a su lugar de trabajo, y vamos a tener forzosamente conflictos, y conflictos que pueden ser muy graves porque se pueden desarrollar altas velocidades considerando que no hay protección física suficiente cuando se va rápido en una bicicleta. Entonces, otra característica sería la no multifuncionalidad de la vía. Muchas veces esto es muy atractivo, pensar es que sirve para recreación, para transporte. Sí, es muy bonito pensar así,
se siente que se estira más el presupuesto, pero realmente se puede causar más riesgos y problemas de los que se está ahorrando. Y por último, pues también tenemos el ciclismo de paseo, en el que pues se llevan de paseo las bicicletas al punto en donde se van a usar y luego se regresan, ¿no? Que pierde un poco el sentido. El tercer paso en el diseño de esta ciclovía ideal sería la ubicación en el trazo. Por ejemplo, este es el trazo del proyecto de Abu Dhabi, y la ubicación de la ciclovía aquí está señalada, y a partir de la ubicación en el trazo sería planificar los puntos de conectividad que, bajo la perspectiva de Superflux, tendrían que ser en niveles diferentes, tanto para los mismos ciclistas como para los usuarios de otros medios de movilidad. Y esto nos llevaría a el tema principal, el manejo de las intersecciones, el punto principal de conflicto, que sería con pasos elevados y donde no sea posible, por tema presupuestal o de cualquier otra índole, el uso de semáforos ciclísticos. Aquí estamos en presencia del proyecto con el paso elevado. O sea, aquí no hay oportunidad de que haya interferencia entre una movilidad y otra, de las tres que tenemos aquí. Entonces, es completamente seguro para los tres tipos de usuario. Aquí tenemos, por ejemplo, un punto de intersección. Aquí está señalado. Aquí es donde se hace la vuelta hacia una de las vialidades, es donde se hace el cruce, pero no interfiere ni con peatones ni con vehículos. Y el cruce de los vehículos no interfiere ni con peatones ni con ciclistas, y el cruce de los peatones es libre y a nivel de piso. Tenemos también el tema de cuando no sea posible elevar, como decía, por temas de presupuesto o de cualquier otra índole, tenemos el concepto del semáforo ciclístico. Este que tenemos aquí está aunado a una aplicación móvil en la cual el smartphone portado por el ciclista da una señal de aviso al semáforo, y el semáforo interrumpe la vialidad motorizada para el paso libre y seguro del ciclista. Evidentemente habría que ubicarlo en un punto en donde no genere un conflicto vial, como se ve precisamente en esta última toma. Tenemos también algunas alternativas, como por ejemplo esta que está en Chile, que es un teleférico que tiene una habilitación para el transporte de bicicletas y llevarlas de un punto a otro, que se vuelve un medio muy eficiente y muy efectivo. Y también, como decía, el ascenso asistido a través de escaleras eléctricas o elevadores, como por ejemplo este que está en Ámsterdam, en donde se puede ver que uno puede ascender montado en la bicicleta o puede ascender desmontando la bicicleta. Evidentemente estamos hablando de temas de presupuesto, de temas de inversión mucho más elevado que la simple distribución de hitos y de topes y de pintar rayitas en el pavimento. Estamos hablando de inversiones de otro nivel y bueno, me parece que es un tema de movilidad que requiere de inversión y que también podría tener financiamientos compartidos por iniciativa privada y vuelvo al mismo tema, de acuerdo a la índole de cada proyecto, habría que buscar alternativas de financiamiento, y no descartamos el cobro de peajes, que serían básicamente simbólicos, en orden de 1 a 5 pesos, de acuerdo a las distancias y funcionalidades del proyecto, cosa que no debería de asustar, sino más bien podría ser una forma de impulsar los proyectos. También habría que habilitar servicios como la renta y resguardo de las bicicletas y puntos de hidratación y de inflado de llantas. Aquí tenemos un ejemplo de esto en Holanda.
Vuelvo a lo mismo, que habrá muchos que digan, pero es carísimo, es que ese es primer mundo y nosotros no. Bueno, la verdad es que se necesita hacer este tipo de inversión si queremos estar a la altura de las circunstancias en el futuro, vamos a decir, a largo plazo. Hay que estar pensando en el cómo sí, no en el cómo no. Ahora, también el tema de la cultura vial, digo, también es algo que se le tiene que pedir al ciclista, se le tiene que pedir un emplacado. De aquí pueden salir partidas presupuestales importantes también. Se le tiene que pedir que la bicicleta propia tenga frenos adecuados, tenga espejos, tenga luces adecuadas y tenga timbre. Se le pediría también la aportación de casco, lentes, guantes y chaleco, o sea, la indumentaria adecuada por cuestiones de seguridad. Y bueno, tenemos un desarrollo que nuestro compañero Armando ha tenido entre manos en mucho tiempo y estamos próximos a presentar, que ojalá puedan habilitar el micrófono de Armando para que pueda cerrar debidamente. Y ya lo tengo bien. Perfecto, perfecto, Armando. Entonces, bueno, simplemente voy a dar la introducción del tema. Tú terminas con tu proyecto completo. Como sabes, estamos hablando de una primera etapa, entonces te dejo la conclusión y el proyecto completo. Entonces, pues bueno, ¿cuáles serían las características de una supervía o una superciclovía de acuerdo a los conceptos de Superflux? Tendría que ser elevada, tendría que ir, en este caso, por carriles centrales. Repito, esto no es una fórmula ni mágica ni obligada, depende de las circunstancias. En este caso va por carriles centrales, tendría que promover la comodidad y la salud del usuario, tendría que buscar la eficiencia del ciclista. De hecho, uno de los conceptos más interesantes a mi juicio de Superflux es la inclusión de una parte metálica en el tendido para que elimine al máximo la fricción entre la llanta y la superficie, el sustrato, y esto incrementaría la eficiencia, o más bien eliminaría desgaste en el ciclista. Este proyecto que diseñó Armando está pensado para transportar a unos 10,000 o más obreros que actualmente, bajo condiciones bastante adversas, se transportan en bicicleta a sus fuentes de trabajo en la zona industrial en un recorrido de unos 12 kilómetros que les lleva más de 40 minutos y literalmente arriesgando la vida en ello. Entonces estaríamos pensando en darles una mayor comodidad, menos tiempo de recorrido, menos desgaste, en una infraestructura digna y agradable, que sea de acuerdo, que embellezca el paisaje, con ascenso asistido, con servicios de hidratación inflado, en 2 estaciones distintas, y pues mejoraría la puntualidad. No mejora más que un 30% el tiempo de recorrido, pero es un 30% que lo vale en términos de rendimiento del trabajador y en términos de especialmente su seguridad, que lo valdría todo. En San Luis Potosí, desafortunadamente, hemos tenido hasta 5 casos de transporte de personal que han tenido colisiones tan espantosas como la que tienen en pantalla, con N número de vidas perdidas. Entonces, pues bueno, aquí es donde el propósito que les hablaba adquiere niveles realmente relevantes. ¿Sí? Entonces, este es el recorrido de la parte inicial. Armando va a cerrar hablando de cuál es su concepto completo. Entonces, bueno, es un recorrido que actualmente se hace en unos 42 minutos por todas las intersecciones que estamos evitando con el paso elevado, y se reduciría a 30 minutos en un pase completamente seguro. Evidentemente estamos hablando de que habría que contemplar seguridad, o sea, elementos de policía vial, recorriendo en bicicleta todo el recorrido, al igual que se hace en la ciclovía elevada de Puebla. Entonces, el tiempo de recorrido sería de 30 minutos en su aspecto inicial,
diferencia actualmente 13, o sea, mejoraría el tiempo en 13 minutos con respecto al transporte público, pues realmente no hay rutas definidas para ir, por eso la problemática. Y pues bueno, está el tema del ahorro en transporte personal. Entonces, este es el recorrido para dejarlos ya con Armando en el cierre. Muy bien, compañeras arquitectos, compañeros arquitectos, arquitectas y arquitectos, muy agradecidos en que nos inviten y que la propuesta que están viendo ahora, bueno, nace de una ciudad de San Luis Potosí, está comenzando a tomar en cuenta que este tipo de estructura es necesaria. Tenemos ya una estructura en las principales avenidas en la ciudad de San Luis Potosí, donde se usa aproximadamente el día de hoy cerca de un 2 a un 4% de su capacidad. Hay muy poca, pero como ya saben ustedes, una ciclovía, como dijo el compañero Jesús, hay que comenzar ahora, hay que darle principio. Si no se comienza desde hoy, muy difícilmente vamos a querer tener una atención de la ciudadanía en él en un año o en un sexenio. Señores, una ciclovía se va a ocupar a lo largo de muchos años, cuando la gente, el ciudadano ya tiene o ya nació con la presencia de una ciclovía y cada vez está teniendo más fuerza este medio de transporte. Ya lo estamos viendo en varias ciudades europeas desde hace ya 50 años. Hace 40 años en las ciudades suramericanas. Estamos cambiando poco a poco. Y a ti, arquitecta, a ti, arquitecto, esto lo puedes lograr poco a poco con tiempo, con análisis, un diagnóstico bien elaborado, que yo sé que tu colegio de arquitectos lo haces, en donde el objetivo principal que tenemos como técnicos es que esta cantidad de datos, indicadores, pormenores que nos indica, que nos ha comentado Jesús, nos sirven para una efectiva planeación urbana sostenible. Es ahí donde tu arquitecta, tu arquitecto, puedes participar en tu asentamiento humano para que sea más libre, más cómodo, más económico. Caray, date cuenta que en el caso de los países de Ámsterdam, en Coján, Alemania, hasta un 30% de la economía familiar han ahorrado por transporte en bicicleta. Y eso lo vamos a ver en nuestro país, en tu ciudad, en mi casa. Tu ciudad es tu casa. En la forma en que atiendas tu casa, arquitecta, vas a vivir mejor. Y bueno, están elementos que pueden favorecer, como lo indica Jesús, favorecer una ciclovía, una estructura que te lleve de tu casa a tu lugar de trabajo o escuela de una forma segura, práctica y económica. Y date cuenta que transportarte en bicicleta no únicamente es que te ahorres la gasolina o el transporte de transporte colectivo, no, ahorras dándole a tu vida salud. Ahí es una parte muy importante que hay que mencionar en la cuestión de lo que hemos hecho aquí en San Luis Potosí, lo que es la ciclovía de la ciudad de San Luis Potosí, en el centro principal de peatones, Alameda, a la ciudad industrial, a la zona industrial, más bien que son dos zonas, y hay 3 parques industriales privados, demandan 10,000 a 12,000 ciclistas, un transporte seguro y efectivo. Y aquí lo que hacemos es
darle al ciclista una movilidad efectiva y una conectividad con los centros principales de vivienda de trabajador para que llegue seguro y a buen tiempo a sus lugares de trabajo o estudio, con todo lo que mencionó el compañero Jesús, talleres, mobiliario urbano, que tú ya tienes, arquitecta, en tu cabeza, cómo pueden hacer funcionar una buena ciclovía. ¿De qué forma? ¿Cómo la vistes? ¿Cómo le das maquillaje efectivo para que un ciclista la use? Empleando especificaciones adecuadas a nivel normal, mundial, para que el que se transcurra ocupe esa estructura, llegue bien. Lo que hacemos aquí es utilizar vías alternas a la carretera federal 57, ahora llamada Corredor Urbano Benito Juárez, de una forma segura en un eje vial urbano del centro de la zona industrial llamada Industrias, que nos lleva a las fábricas principales del Bajío, y que con el tiempo la ciclovía va creciendo todos los días como tu casa, como tu familia, va creciendo poco a poco. Esta ciclovía va desde la Alameda de la ciudad de San Luis Potosí, llega a la zona industrial y continuará al poblado La Pila, un poblado donde el 72% de sus habitantes trabajan en la zona industrial y no debe de acabar ahí. Sigue en la parte inferior, esa línea verde, sigue hacia General Motors, donde está esta gran empresa de automotores que ya avisó que en el 30 ya comienza a sustituir sus vehículos de combustión interna a el. Armando, te congelaste. Sí, ya. Ya, ¿Me oyen? ya, perfecto. Bien. Esta ciclovía de la centro de la ciudad de San Luis Potosí a la zona industrial, sino va a General Motors y va a la Pila y a la General Motors. Y a un lado, señores, de la General Motors, a 2,5 kilómetros, está la armadora alemana BMW, Bavarian World Munden, en donde es ahí donde hay un gran mercado de ciclistas que desean que haya una ciclovía que los lleve de la BMW o la General Motors a lo que es la parte sur de la ciudad de San Potosí. Lo que hacemos aquí es retomar lo que dijo el compañero Jesús, aplicarlo, es muy importante, aplicarlo a la planeación urbana que tenga la ciudad de San Luis Potosí y el poblado de La Pila, que haya una concatenación de planeación urbana, trabajar. Otra vez, Armando. Tal vez su internet no está tan fluido. Mi equipo. Sí. Continúa, Gerardo, por favor. Ok, bueno, pues abrimos un paréntesis para alguna pregunta, alguna consulta, ratificándoles que nuestra empresa está a sus órdenes, que tenemos más estudios que podemos compartir con ustedes y experiencia que ya tenemos. Estamos presentando proyectos en varios estados de la República y nos encantaría que Guerrero fuera uno de los principales con los que trabajáramos hombro a hombro. Bien.
Arquitecta Blanca, si gusta moderar, si hay preguntas, porque no tenemos acceso a los controles. ¿Un compañero tiene algún comentario que hacer? Ni en línea, ¿eh? ¿No hay comentarios? Bueno, alguna pregunta se puede hacer por el chat. También se puede utilizar el chat, si gustan. Sí. No le doy Que bola. levante la mano por vía virtual si algún compañero tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer. Arquitecto Ripoll. El arquitecto puede estar levantando la mano. Hola, buenas tardes. Bueno, Carlos, Gerardo y arquitecto Armando, muchas felicidades por su presentación. gracias. A mí me ha tocado varios proyectos, pero sí quisiera mencionar algo, ¿no? Viene una tendencia mundial con la bicicleta. Sin embargo, así como muchas soluciones, son parches. Entonces, por ahí mencionabas 270 kilómetros en la Ciudad de México. Pues creo que si consideramos lo que era el ferrocarril de Cuernavaca, pues todas las demás son pintadas con topecitos y vienen a ser parches. Así es. Entonces yo creo que hay que tener cuidado en la medida de las cosas. No sé si me explico, ¿no? Tiene razón. Me dicen, oye, es que es un super ejercicio. Bueno, pues quitémosles los elevadores a los rascacielos, ¿no? Entonces cuando trabajes en el piso 30 y tengas que subirlo 5 veces en un día, pues va a ser mucho cardio, ¿no? No todos, ¿no? Así es. Ahora, hay ciudades que se prestan. Antes de que existiera el tema de las ciclovías, que me extraña comparado con Aguascalientes, la ciudad de León siempre se movió en bicicleta. Yo creo que es la ciudad que más bicicleta ha usado en la historia de México, a reserva de que me corrijan, ¿no? Entonces, si comparamos León con Guadalajara, con Acapulco, pues León es una mesa de billar completamente plana y Acapulco es una pesadilla, ¿no? O sea, cruzar hacia el lado de las brisas, la cruz está a 370 metros de altura sobre el nivel del mar. El cruce abajo estará más o menos a 250 metros de altura, ¿no? Entonces, si te la tienes que echar 2 días a 32 grados bajo el sol, pues tienes que ser un superdeportista, ¿no? También sucede como ciudades europeas que hablas de que se deben de hacer inversiones. Las inversiones vienen en base a una demanda. Entonces, cuando el centro de Ámsterdam se llenaba de bicicletas, pues llegó un momento en que alguien dijo, oye, pues aquí hay un negocio, ¿no? Entonces, ahorita más bien creo que corresponde a los gobiernos ir fomentando la bicicleta, ¿no? Las soluciones, yo creo que debemos de tomarlas en el sentido, sobre todo en los nuevos proyectos, que se incorporen las bicicletas desde un principio, separando bicicleta, peatones, automóviles, estacionamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahorita, con esa moda de que todo es bicicleta, pues vemos absurdos de que llegan y quitan un carril entero y le pintan 3 líneas. Y por pintarle 3 líneas, pues el automovilista o respeta la bicicleta o a veces el mismo ciclista no respeta al automovilista, ¿no? Entonces viene este tipo de conflictos. Entonces mi comentario es, yo los felicito por la presentación, los proyectos están muy interesantes, pero sí hay que ver que muchas de estas soluciones están llegando como parches tardíos. Ejemplos, podemos, ahora que estamos muy de la época ecológica, si alguien conoce la Ignacio Zaragoza, el camellón de la Ignacio Zaragoza tenía más de como entre 70 y 100 metros de ancho por todo lo largo de la Ignacio Zaragoza, y era un parque vial enorme, lleno de árboles, ¿no? Sí. Y hoy no queda 1 metro cuadrado de área verde en la Ignacio Zaragoza, ¿no? Tienes el metro, ¿por qué? Porque hubo un momento en que dijeron, oye, el metro resuelve todo y vámonos, ¿no? Y se acabaron Tlalpan, etcétera, etcétera. Ejemplos en Acapulco, pues metieron el Acabús
mataron el centro, por mencionar uno, ahí, si no me equivoco, es Ignacio de la Llave, alrededor del Oviedo, y pues partieron una parte, digamos, histórica, hermosa de Acapulco, pues la mataron con una parada del Acabús, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo, inclusive en los proyectos siempre se han propuesto, pero yo creo que todo con medida, ¿no? Hay gente en Acapulco que exige la bicicleta, ¿no? Y me ha tocado. Pintaron una, medio hicieron una, pintaron otra, se la acabaron, hubo 1000 críticas, está a la altura de la costera, pero es un buen intento, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Si tengo una banqueta o una avenida de 2 carriles, o le quito un pedazo a la banqueta o le quito un pedazo a la avenida. Así es. ¿No? No es como en Europa, por dar un ejemplo, que no había drenajes y un día dijeron vamos a hacer drenajes, abrieron todo el pueblo o toda la ciudad, pero los drenajes quedaron enterrados. Porque había muchas ciudades hace, ¿no? Siglo XVI, XVII que no tenían drenajes, ¿no? Ahora viene el agua potable, el internet, la luz, etcétera, 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 ¿no? Entonces, uno de los problemas que yo veo es que empieza la moda, un poco como el metro, como el Acabús o el Metrobús, ¿no? Entonces ahora la moda es la ciclovía, ¿no? Entonces la ciclovía viene y parte, ¿no? También hubo ahorita la moda esa de que los segundos pisos, ¿no? Entonces te subes al segundo piso, te quitas el tráfico y lo único que hicieron fue mandar el tráfico al final del puente. Y para eso devaluaron propiedades, mataron las zonas de abajo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que todo con medida es una muy buena solución, no para todo mundo, y no para todo clima, y no para toda ciudad, ¿no? Entonces, creo que es algo que debemos ir incorporando en los proyectos y sobre todo las generaciones jóvenes, como mencionabas, Armando, ¿no? Creo que es algo que se tiene que ir empezando a empujar por las generaciones jóvenes en los proyectos, ¿no? ¿No? En fin, ahí el comentario y los felicito, una presentación muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Sí, muchísimas gracias, gracias. Buen comentario. Vamos a tomar en cuenta, muy en cuenta, cada uno de los aspectos que nos menciona, porque efectivamente hay coincidencia entre lo que nuestra empresa trabaja al respecto con lo que usted nos está opinando. Nosotros nos dedicamos también al diseño de distribuidores para automóviles. Entonces, también es importante. Sí, por favor. Bueno, Sí, Lo escuchamos, lo escuchamos. es muy interesante el tema. Yo quisiera apoyarme un poco en lo que dijo el arquitecto Ripoll. Acapulco, 32 grados de temperatura, una topografía muy poco plana y pues para mí lo que no están tocando ustedes es que la bicicleta también puede ser un instrumento motorizado. Si vemos los estudiantes en Francia, la mitad de los que asisten a sus escuelas tienen bicicletas motorizadas. Pequeño motorcito. Creo que hay que alentar para atacar la temperatura y la topografía motorizar la bicicleta. Vi muy interesante que ustedes presentan unas soluciones de regresar a las alturas con la bicicleta mecánicamente
para poder hacer el regreso factible. Entonces son dos temas. Uno, motorizar la bicicleta, y cómo en topografías como Acapulco poder subir la bicicleta a altos niveles de vivienda. Los felicito porque es el futuro. Gracias. Gracias, arquitecto. Muchísimas gracias por su comentario, muy valioso. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Que las teorías son importantes internacionales, pero también hay que tomar en cuenta los costos científicos. Nosotros vivimos en una ciudad con bastantes pendientes. También tenemos áreas donde se pueden acumular actividades para la bicicleta. Les agradecemos de verdad. Esperamos volver a estar con la presencia de ustedes en nuestro colegio. Pueden tener una plática muy interesante. Como no los tenemos aquí, pues les enviaremos ya virtual reconocimientos. Ya se los vamos a dar a mi compañera en la pantalla. Arquitecto, si lo presentes, por favor. Arquitecto Armando Borges Arenas, por su ponencia. También al arquitecto Zapata, al arquitecto Lorenzo Gerardo Martínez Ponce, también por su participación en esta ponencia de temas psicología. Reciban de todos nosotros nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento, y creo que sería todos que les damos un aplauso.